verdad es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder compartir los temas. Pero creo que nos vamos a quedar en el rotatino e integración. Vamos a hablar un poco de todo. Empiezo diciendo que estoy muy impresionado. Este año es la tercera vez que estoy acá en Paraguay. Pero lo que están haciendo, incluso el congreso de ayer, de lunes, el congreso SEA, impresionante. Impresionante la organización, impresionante la calidad de la gente, la calidad técnica, la calidad humana. Tal vez por esto que ustedes están... felicitaciones. Es increíble lo que está pasando acá en Paraguay. Muy importante. La idea no es una charla, una clase, nada, bueno. Es más un conversatorio mismo, ¿no? Estamos en una audiencia de gente experiente, ¿no? Que, bueno, no sé, algunos estuvieron en el Congreso SEA, otros estaban en YouTube, no sé cuántos tienen una idea general sobre estos temas. Creo que tienen un poquito. La idea es más una interacción. A partir de preguntas de usted, yo voy procurando, o charlando, o procurando datos, cosas así, ¿no? Me parece. Bueno, arrancamos con el rotatino, que es un concepto en donde la consecuencia del concepto es una combinación de un manejo de baja intensidad y alta frecuencia. Esta consecuencia, que es una consecuencia que no fue planeada por nosotros, sino es una respuesta del animal que tiene una consecuencia. Esta consecuencia es distinta de lo que se hace normalmente como proposición de manejo, que es normalmente al revés, es una alta intensidad para hacer un buen aprovechamiento del forraje y descanso, baja frecuencia. Así que tal vez podemos empezar con eso. Si alguien tiene una duda de cómo se llegó a esto, cuáles son los principios. Bueno, en el Congreso, cuando usted mencionaba el rotatino, había abajo este traductor simultáneo en español y escribía rotativo. Y después usted hablaba de la comparación del rotativo con el rotatino. Y en escribían lo mismo. Eso no puede ver. Es muy importante porque creo que es uno de los puntos de donde nace esto del rotativo. Claro, el nombre es una broma de un estudiante. Sí. Rotatino. Y significa como si fuera una mezcla de continuo y de rotativo. Porque quiere decir que el concepto, que es un concepto de pastoreo, se puede aplicar, no importa si es en pastoreo continuo o si es en pastoreo rotativo. Porque lo que quiere decir es como debería ser la estructura de una planta, de un forraje, cuando el animal baja la cabeza y pastorea. ¿Eso qué quiere decir? Y cuando baja la cabeza y pastorea, el animal no sabe si está en rotativo o si está en continuo. Y de ahí, bueno, asumimos, los estudiantes empezaron a hablar rotatino, pero ahí está. Sí, esto me da una oportunidad de una mirada un poco más global, ¿no? Y para esto voy a utilizar... en la literatura, por lo menos, donde puso a identificar la idea de descanso de pasto, empezó en los años 20 en Nueva Zelanda, en los años 20. Y después de esto, estamos en un camino en donde descansar el pasto significa divisiones y significa para la mayor parte de la gente el camino de intensificación.
Para mí es un equívoco esto. Siempre dijo que es una supervalorización, una sobrevalorización de las divisiones. A partir, bueno, eso hay una explicación de un histórico global, ¿no? Lo que quiero decir es que sí se puede trabajar bien con rotativo, y rotativo hay distintos nombres, y también se puede trabajar bien con pastoreo continuo. El problema de uno pensar que el camino solo puede ser con divisiones, con rotativo, es un pensamiento excludente. Hay un montón de gente que no puede hacer divisiones por distintas razones. Y ellos podrían trabajar mejor con continuo. Esta exclusión no es buena, porque si uno piensa que el único camino es este, no es una buena solución. Recientemente hay el tema de integración. En el tema de integración, donde hay rotaciones muy rápidas de pastura y soja, por ejemplo, o maíz, rotaciones a cada 6 meses, son tipos de rotaciones en donde la gente no va a hacer divisiones. Se trabaja muy bien, desde que, bueno, el concepto de manejo original esté contento, ¿no? Así que empezamos por esto, para sacar un poco del peso que estamos mirando, incluso pensando que la Nueva Zelanda es el master top de manejo y todo esto, menos, solo porque hacen divisiones. E incluso el tema de descanso, como yo dije en el Congreso SEA, ¿no? El pensamiento es siempre cómo descansar, pero una pregunta antes de eso es ¿por qué los pastos tienen que cansar? ¿Hay una alternativa a esto? Bueno, por supuesto que el tema es más profundo que esto. Hay todo un tema comercial, hay toda una historia. Un libro muy interesante para acompañar esto, hay un pesquisador, un investigador australiano que se llama Humphreys, que... Profesor, un ratito acá, hay una consulta. Acá. Profesor, buen día. Para entender un poco mejor la definición de intensidad, porque uno pensaría que baja intensidad es baja carga. Yo entiendo que en el rotativo no siempre se da eso. ¿Cómo se definiría intensidad? Okay. Esto es una forma de presentar el tema de un punto de vista de la planta, porque es cuanto la planta, la intensidad y la cantidad de tejido vegetal que se saca con el pastoreo. Eso es la intensidad. Y la frecuencia es de cuánto tiempo la misma planta vuelve a ser pastoreada. Y yo utilizo este gráfico para explicar esto, ¿no? La cosa que más vemos en todo el mundo esto, ¿no? Son pastoreos en donde normalmente son pastoreos con alta intensidad, es decir, superpastoreo, que es una combinación de una alta intensidad y alta frecuencia. Los pasos son bien baja altura y la planta es desfoliada muchas veces, intensamente frecuente. Sobrepastoreo. El sobrepastoreo, que es muy común, está en sistemas también más comunes que son los pastoreos continuos. Muy bien. La combinación de baja intensidad, baja frecuencia no hay en sistemas comerciales o en problemas económicos en la finca. ¿Sí? Eso se utiliza como gestión en áreas de conservación,
para preservación natural. Eso no se hace. Así que todo el pensamiento en general, por cuenta de el tema de descanso, de tener que hacer descanso, son soluciones de bajar la frecuencia. El inverso de frecuencia es el descanso. ¿No? Bueno, en esto hay un montón de proposiciones con nombres distintos en distintos sitios del mundo. Varios nombres. La diferencia son los periodos de ocupación y los periodos de descanso. Eso hay varias combinaciones, pero siempre va en el mismo sentido de hacer un buen aprovechamiento y un descanso. Hay ahora en Brasil proposiciones de cambios a cada 40 minutos. Como yo dije el lunes, como si fuera una competición. ¿Quién hace más cambios por día? 9, 11, bueno, ahí va. Y hay cambios a cada 5 días, bueno, hay de todo. Pero siempre descanso. Distintos nombres, hay un montón de nombres. Y lo que no hacía sentido, porque es comer poco. Comer poco quiere decir que va a perder. Y comer frecuente, no, tiene que descansar. Y nadie estudió la combinación porque no hace sentido. Y rotatino es exactamente esto. Cuando uno aplica lo que el animal, eso es lo que, bueno, puedo presentar una vez más, pero cuando uno pregunta, entre comillas, a los animales lo que quieren tiene una consecuencia que es exactamente la combinación de comer poquito y volver más rápido. Y así el nombre rotatino bueno, los estudiantes pensó en esto, ¿no? Y la combinación se aplica acá o no importa, porque es un concepto de manejo. Comer poco, es decir, como el pasto no tiene que descansar, si uno trabaja en rotativo, con varios potreros, la entrada normalmente es más baja, bien más baja, y la salida es más alta. Y por eso vuelve pocos días después. En general, cuando uno está trabajando con rotativo, intensivo u otros, normalmente cuando pasamos para rotatino, el tiempo de que los animales retornan a la misma franja, eso disminuye de 1/3 a 1/4, en general. Si era 30 días, eso viene a 7, algo así. Si era 50, 60, a 20 días. Y tenemos datos para demostrar que los pastos no se cansan, porque están siempre en la curva sigmoide, están siempre en la línea. Siempre así, siempre así, siempre así. Y hay resultados como muy recientes que los presenté el lunes, muy interesantes, porque nosotros sabíamos que la parte aérea, las plantas, mucha gente se quedó impresionada con eso, porque uno puede pensar que los animales van a sedar muy bien con esto, porque es un pastoreo liviano, es solo pastoreo, no solamente las hojas, pero las puntas de las hojas. Bueno, los animales van a estar bien así, pero vamos a perder pasto y el pasto no va a crecer como crecía con descansos. Los datos que nosotros tenemos muestran que alrededor entre 20 y 30% más de crecimiento aéreo, de la parte aérea, porque están siempre en la parte de la recta, en la curva sigmoide. Esos son datos de la parte subtropical de Brasil.
Los nuevos datos de la parte tropical de Brasil, la diferencia de parte aérea están alrededor de 50%. Fueron los últimos datos con braquiaria. Se incrementó en 50% la producción aérea, y los datos con la parte de raíces, eso fue impresionante para nosotros. A ver si los tengo acá. Esos son 2 años, ¿no? En donde con braquiaria auricenta, bueno, para un poco la idea, el contexto, que lo presenté el lunes. El contexto... Profesor, ¿te puedo interrumpir un ratito? Sí, claro. Aquí. Yo creo que hay gente en la audiencia que no está todavía tan familiarizado con lo que es el sistema rotativo. Sí, entonces de repente vamos de menos a más. A mí me gusta mucho de repente esa parte de los bocados. Okay. Y creo que el video ese del animal pastando que usted mostró en el Congreso es muy ilustrativo también para ir de ese lado de qué es lo que quiere el animal, ¿verdad? Ok. Acá están diciendo para hacer completo de repente el contenido desde el principio, digamos. Ok, puedo hacerlo, sin problema. Miramos un poco el contexto. ¿Por qué las proposiciones de manejo están siempre construidas bajo una idea de la planta, ¿no? Voy a explicar esto con mi doctorado en Francia. Cuando estaba en doctorado en Francia, bueno, mi tema... ¿Por qué estaba en doctorado en Francia? Por cuenta de un uruguayo. Bueno, a ver, si tengo unos minutitos. Yo hice la maestría en Porto Alegre con profesor Marasquín, que era un tipo bárbaro. Él hizo su doctorado en Florida con Gerald Mott, que es el investigador más importante del siglo pasado. Muy bien. El tipo Gerald Mott fue el tipo que trabajó con asignación de forraje y la definición de carga animal y todo. Bueno, yo terminé la maestría y, bueno, estaba el súper técnico, ¿no? Había todo. Y, bueno, salí de la maestría, fui a trabajar en predios comerciales por 3 años, ¿ok? Empecé el doctorado 3 años después. En el primer año de doctorado, yo había hecho amistad con gente bárbara de Uruguay. Ellos me enviaron un mensajito diciendo que iba a tener un curso en Montevideo de un profesor joven de Texas, sobre ecología de pastoreo. Bueno, yo me decía, yo sé todo de pastoreo, pero una semana en Montevideo, asado, vino tinto, vino rojo, bueno, me voy. Y empieza el lunes. El tipo se llama, bueno, Emilio Andrés Laca. Ahora es jubilado y fue profesor de la Universidad de California, donde yo hice un postdoc también allá con él. Pero de lunes a viernes, todo lo que dije yo no había escuchado nunca. Todos los papers que presentó yo no conocía. Todos de la parte ecológica, no de la parte agronómica. Así que habló de pastoreo de lunes a viernes. Me fue incrementando la decepción y, ¿cómo se dice cuando el psicológico? Depresión científica. Se fue incrementando la depresión científica porque yo pensaba que estaba bárbaro y no sabía nada. ¿Por qué? Porque el pastoreo es pastoreo bruto, es pastoreo salvaje. Tiene que mirar en la ecología de animales salvajes para entender esto, el proceso de pastoreo. Y en Francia, así que bueno, ok, tengo que hacer algo. Me fui en Francia para
corregir esto. Y cuando estuve en Francia, ahí está la explicación de por qué se separan las cosas y por qué todo lo manejo es siempre planta. Las equipes se dividen, eso en todo el mundo. Yo quería trabajar de la planta hasta el rumen, pero la equipe de agronomía trabajaba con la planta. Una vez que el animal pastoreaba, separaba mi estudio. Para continuar el estudio tenía que trabajar con una segunda equipo, en otra equipo de nutrición, no sé qué, porque ahí sí podía estudiar las consecuencias. Y es siempre así en todo el mundo. Los agrónomos trabajan muy bien con la producción de pastura, el punto bueno para pastorear desde el punto de vista de la planta, y el descanso del punto de vista de la planta, y todo lo que es nutrición, la zootecnia de la cosa, son gente que trabaja más en comederos, en animales cerrados. Todo eso para decir que las proposiciones que uno escucha de la curva sigmoide, de la área foliar, del número de hojas por macollo como criterios de manejo, masa de forraje, bueno, ahí puedo hablar un montón, interceptación luminosa, que es la ola, la moda en Brasil ahora, 95% de interceptación luminosa como puntos, son siempre criterios de planta, siempre. Muy bien. Lo que nosotros hicimos en los criterios de planta, siempre hay el descanso. Siempre hay el descanso. Siempre hay, para poder manejar el descanso, tiene que dividir. Si no, no hay cómo manejar. Y hay varias proposiciones en el mundo. Bueno, ¿qué es el principio? Sí, está funcionando. Es porque estoy ahí. Así que nosotros partimos de una pregunta, más o menos resumida acá. ¿Por qué los pastos tienen que cazar? Es un punto. ¿Dónde están los animales en todo lo que estamos hablando? Porque los animales parece como si fueran una cosechadera, una segadera. Bueno, esperamos, está bien para la planta. Bueno, entran los animales, cosechan y salen, descansan. Siempre desde el punto de vista de planta. Así que la idea fue, bueno, trabajamos en una hoja blanca para preguntar a los animales lo que quieren. A ver, ¿no? Con el proceso de pastoreo en mente. Muy bien, tenemos metodología en la ciencia como para hacer estas preguntas, pero tiene que hacer, asumir ciertas cosas. Si uno mira para el animal, el sistema tiene que producir ganancia de peso, se tiene que producir leche o lana. El proceso de pastoreo empieza con el bocado y es cumulativo, como si fuera una cosecha, ¿ok? Cumulativo, y tiene una profundidad, tiene una área, tiene una masa y un somatorio que va, lo que cosecha a lo largo del día es la cosecha de nutrientes que va a hacer la performance animal. Pero hay una cosa acá, y esa es una pregunta, otra pregunta que siempre hago, que es, ¿cuál es que es más limitante a la producción animal a pasto? Lo que más hace límite a los animales para tener en alta performance. Normalmente la gente
piensa en calidad, en proteína, digestibilidad, en biomasa, ¿no? Bueno, si uno estudia el proceso de pastoreo en su nivel salvaje, todos los herbívoros que necesitan pastorear por horas. El problema de ellos es tiempo. Siempre tiempo, porque el proceso de pastoreo es un proceso que depende de mucho tiempo. Ese es un punto importante en todo lo que es el concepto, porque si el problema es un límite de tiempo, la pregunta es ¿cómo puedo minimizar el tiempo del animal en pastoreo? En esto hay un paper muy interesante de Canadá que nos ha influenciado muchísimo, y de un grupo canadiense que trabajó con animales salvajes y todo, pero la pregunta es una pregunta, el título es una pregunta, si los animales son maximizadores de energía, que como el concepto de la zootecnia, de la agronomía, esto, como si los animales quieren siempre comer más energía para producir más. No, pero eso no es verdad en el mundo salvaje. La pregunta era, ¿son maximizadores de energía o minimizadores de tiempo? E hicieron el testearon esto, por supuesto, la respuesta fue que son minimizadores de tiempo más que maximizadores de energía. El concepto del animal y su coevolución en pastoreo, que son millones de años, esto es lo que es el driver del pastoreo. Muy bien. Si la performance animal se hace a cada bocado, el consumo es una construcción bocado a bocado, la performance animal es una consecuencia del consumo, la unidad de manejo es el bocado. ¿Cómo maximizarlo en menos tiempo? Por eso utilicé el yogurt en la presentación de CREA. Y pasamos a mirar la pastura como una oferta de bocados. Ese es el concepto. Miren, bueno, voy a pasar la video. En la video les pido para mirar, es una video de un ensayo en Nueva Zelanda. Es un ensayo del profesor Corey Matthew de Palmerston North, en donde, bueno, la pregunta era otra, tanto que los animales están en un corredor, un animal en un corredor, en el corredor tiene como si fueran platos de forraje cuadrados, que son cuadrados de buen forraje y forraje malo. Sí. Y se van así en un corredor y van a encontrar buenos y malos, ¿ok? Dos cosas que quiero que miren. Bocado a bocado, en el primer plato yo hice un contaje, ¿ok? Pero lo que quieren es que miren el movimiento de los animales y cuántos bocados o cucharadas ellos hacen por unidad de tiempo. Y ahí explico el problema de tiempo después. A ver. No está, es un video antiguo, ¿no?
pero hay que mirar más o menos acá, tienen un plato, no sé si miran, si logran, pero está caminando muy lento, bocados en zigzag. No hay un bocado sobre otro bocado, solo el primer horizonte. Más de un bocado por segundo. ¿Solo puede oír? Muy bien. Un otro plato ahora. Lento, porque está en un buen plato, lento, comiendo, no es obligado a comer abajo. Muy bien. Ahora acá, un 50% plato malo. ¿100% plato malo? Un otro bueno. Una vez más. Los animales reaccionan instantáneamente a lo que están haciendo. 1. 2. Los bocados son 1 por segundo. Así que la cosecha de un día de 10 horas, de 8 a 10 horas, es segundo a segundo. El herbívoro es un animal impresionante. El problema de tiempo es tanto que no pueden rechazar un plato malo. Tienen que seguir comiendo. Porque es tanto que tienen que comer, tienen que seguir. Pero se movimentan más rápido para pasar a algo, para intentar encontrar algo bueno. Cuando encuentran algo bueno, se van más lentamente y se van. Y la cosecha es bocado a bocado. Para entender ahí, profesor, el concepto que había dicho que el animal siempre busca el maximizar el tiempo, o sea, comer en el menor tiempo posible. Eso es lo que busca por evolución, digamos. Todos los animales, imagínate, hay 10 horas para cosechar. Y si los animales están limitados, pueden incrementar el tiempo de pastoreo hasta 11, 12 horas. Si están comiendo rápido, están comiendo bien, en 7, 8 horas comen, están, ¿cómo se dice? Bajan, sí. O sea, el mejor comportamiento es el que en menos tiempo el animal se llena. Exacto. Y puede llegar a las 11, 12 horas. Hay reportes de 13 horas, 14 horas, es el máximo. Así que no es infinito, ¿no? Hay un límite. Y si no logra a tener sus requerimientos en este límite, bueno, porque no hay cómo hacerlo. Profesor, y yendo al otro extremo, o sea, teniendo esa calidad de oferta durante 10 horas, el animal incluso puede pastorear durante las 10 horas y aumentar brutalmente el consumo. ¿Hasta qué porcentaje más o menos del consumo del peso vivo podría ir en materia seca en ese caso, con esa estructura de pasto, profesor? En rotativo, los datos científicos que tenemos, lo más alto, que no es en términos de porcentaje, son 16,3 kilos de materia seca en pastoreo. Ese es muy alto. En porcentaje no me acuerdo cuánto pesaba, es una vaca lechera en un ensayo en Niña, Uruguay, que llegó a 16,3 kilos. 100% pasto.
No. Empezaron el consumo diario de 16,3, es que muy alto. No me acuerdo el peso de la vaca para tener el porcentaje, pero 2,9, 3%, 3,1% probablemente está ahí. ¿Cómo? 2,9, tal vez, probablemente eso. Los datos en pastizales medidos, puedo presentar esto, con el porcentaje de peso vivo logramos 2,9% en pastura, en pastizales. ¿Paso una preguntita, doctor? Sí, por favor. ¿Sobre qué pastura está comiendo ahí el individuo? Este acá Sí. es una ryegrass perenne. Es un C3. Sí. Sí, perfecto. No, yo este video lo conozco, yo lo he visto antes. Y mi consulta es, o sea, lo que vemos ahí el individuo es que está seleccionando las partes más energéticas o más nutritivas, digamos, ¿no? Yo soy productor del Chaco paraguayo, estoy en una zona semiárida donde llueve 500 milímetros al año. Y nosotros ahí tenemos pastos C4, que son, digamos, erectomatosos y totalmente estrepitosos, digamos, en su crecimiento, ¿no? Yo lo he visto y ya hace 5 años que hago un sistema regenerativo, con pastoreo de ultra alta densidad, y lo que yo he visto por mi experiencia, digamos, es que cuando el animal selecciona las mejores partes, el resto, al crecer muy rápido, digamos, por la naturaleza del pasto, sobre todo Gatton Panic, se lignifica mucho. Sí. Y eso hace, digamos, que en la próxima rotación tenemos más tallo, menos hoja y menos energía para los animales y menos nutrición, ¿no? Sí. Entonces, lo que quería consultar es si este sistema conlleva, digamos, otra práctica de, por ejemplo, quitar el remanente del tallo que va quedando, o fumigación, o algún otro manejo, digamos, como para, cuando tenemos pastos C4, digamos, no tener pasto lignificado, que obviamente en la próxima rotación tenemos peor nutrición, ¿no? Ok. Antes de esto, termino la idea del tiempo, del problema de tiempo. Acá. Así que en teoría, bocado a bocado, acá es en teoría lo que pasa en una situación de rotativo, ¿no? En donde los animales entran y los primeros bocados son muy buenos, de alta profundidad, alta área, una masa muy grande. Acá son fotos de fístulas de esófago, ¿ok? De la primera camada hasta la última camada. ¿Representa el volumen? ¿Cómo? ¿Ese tamaño representa el volumen? Sí, representa el volumen también. La porcentaje de hojas y acá de material senescente, todo lo que más. Así que, bueno, en teoría, como la gente normalmente utiliza, en descanso, acúmulo de biomasa, y los animales comen todo, los principios están muy bien. Bueno, son los bocados en donde se cosechan más nutrientes por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, ellos empiezan a comer. Si uno no saca el animal de la franja, ellos no son cosechaderas, es decir, no comen toda la primera camada. Antes de esto empiezan, si nadie saca los animales, empiezan a comer la segunda camada. La segunda camada, menos, el bocado es más pequeño, menos largo, menos masa y de más tiempo, porque cada vez más tiene menos láminas foliares. Bueno, ahora están comiendo la segunda camada, se están caminando, se encuentran remanentes de la primera camada, lo pastorean, pero es muy costoso seleccionar la primera camada toda. Tienen que empezar a comer la segunda, como la vaca que pasó y comió las cosas. Muy bien. Y si nadie saca los animales, bueno,
si la idea tiene que comer todo para no perder y todo, bueno, los animales ahí están, empiezan a comer la tercera camada y cada vez el tiempo por unidad de nutriente va bajando. O más tiempo por unidad de nutriente y cada vez menos, ¿no? Una vez más se encuentran remanentes de la camada buena, bueno, ahí van, ¿no? Y si tienen que comer todo, nadie saca a los animales, comen todas las camadas, hasta el suelo. ¿Sí? Y para tener una idea del problema del tiempo, por eso utilicé el yogurt, que al fondo empezamos, si la boca es una cuchara, al fondo del yogurt, cuando se tiene que comer todo, tiene una superficie fija, que es la boca, y la lengua, ¿ok? Pero hace un montón de movimientos para sacar poco. ¿Hace sentido esto? Pero lo que nosotros no pensamos es la escala, porque si tenemos un bocado por segundo y si los animales pasan 8, 10 horas pastoreando, el peso de un incremento, es un ejemplo. Miren, si soy obligado a comer cosas que no debería, y si eso incrementa en medio segundo, 0,5 segundos, entre dos bocados, porque tengo que hacer más movimientos. En un proceso que segundo a segundo, en 10 horas, que son 42.000 bocados, un incremento de medio segundo, eso significa 5 horas nada más. Los animales no pueden comer por tanto tiempo, así que se paran con 11, 12 horas y no logran comer lo que deberían. Es en el momento en donde la gente pone suplementos por otra cosa. Y dije que la pastura es un problema. Es un problema de digestibilidad, es un problema de proteína, es un problema. No, es un problema de cosecha. Es un problema estructural. Eso se pasó muchísimo nosotros en las investigaciones de campo natural en el sur de Brasil. Y siempre, los animales no logran performances importantes porque el pastizal no es de buena calidad, baja digestibilidad, baja proteína. Pero ese es un contenido, es un porcentaje. Lo que el animal necesita es una cantidad, no un porcentaje. Así que el problema de una pastura es una dilución. Es que tiene que comer X gramos de proteína en 10 horas. No es un problema si tiene 12% o 10%. El problema es que hay un límite de tiempo para la cosecha. En esta escala, si uno pierde 0,5 segundos entre un bocado y otro, miren, eso para decir sobre la importancia del tiempo. ¿Ok? Y como nosotros no sabemos esto, la culpa es del pasto y lo solucionamos con suplemento. Y suplemento es exactamente todos los nutrientes concentrados. Bueno, y acabó el problema. Pero no sabemos la origen del problema. Tengo la pregunta, pero antes de esto, ese es un ejemplo de cómo solucionar, ¿no? De una forma muy sencilla, en verdad. Bueno, acá es cuánto el animal tiene, cuchara por cuchara, a lo largo de 8 o 10 horas, en verde, tiene que cosechar 19 kilos de materia seca. Gramos a gramos. El animal es un súper herbívoro. Y la pastura es un desafío. Esto es como la gente maneja el Tifton 85 en promedio en Brasil. En la idea, bueno, descanso a los pastos por 3 semanas, 4 semanas. Entran los animales, comen bien para no perder.
Traducido esto en altura, es 30, entran con 30, salen con 10 centímetros. Para esto medimos cuánto en promedio era la cosecha, cuchara a cuchara, es 0,625 gramos de materia seca por bocado. Muy bien. Si uno pastorea en el ritmo de bocado, por hora es una ingestión de 1,5 kilos de materia seca por hora de pastoreo. Muy bien. De acá hasta acá es una simulación que no es verdad. Es decir, un animal que empieza a pastorear y se va pastoreando por 10 horas sin parar. Eso no es verdad. Ese es solo ahora para demostrar la idea, ¿no? Así que si la necesidad es 19 kilos y se pastorean por 10 horas, acá llega a 15 kilos de los 19 que necesitaba. Ahí está. Yo voy a demostrar esto, eso como los animales, se pregunto a los animales, si hago investigación, ¿qué quieren ustedes? Y ellos trabajan, bueno, con la idea de minimizar el tiempo, maximizar el bocado y todo. La consecuencia de esto, después voy a presentar, es 20 y 12. Entrada con 20, es decir, más bajo es salir más alto, 12 centímetros. Cada centímetro de Tifton 85 tiene entre 150 y 180 kilos de materia seca en un centímetro, equivalente por hectárea. Así que 2 centímetros más alto en salida, estamos hablando de 300, 400 kilos de materia seca en el remanente más alto, ¿ok? Pero si uno hace esto, se incrementa 0,375 gramos. Parece nada, ¿no? Pero eso cambia el ritmo, es decir, nosotros le llamamos velocidad de ingestión. Para 2,4 en esta velocidad de ingestión se logra lo que necesita en 8 horas de pastoreo. Y acá es el número que, en términos de investigación, lo más alto de ingestión que nosotros tenemos publicado. Ese es el ensayo en verdad de línea de colonia de ganado de leche, un ensayo que ellos hicieron comparando rotatino con el mejor de Nueva Zelanda e India, y estos lograron 16,3 kilos de ingestión, un promedio de 70 días de pastoreo, muy alto. Así que bueno, eso cambia todo, solo el tiempo. Y acá es la mirada humana, porque nadie preguntó a los animales. Bueno, dejamos crecer para hacer acúmulo de biomasa y utilizamos bien. Del punto de vista humano, ok. Si uno pregunta a los animales, no es ok. Pero importante, la única cosa que cambia es la altura de entrada y de salida y nada más. No hay inversión, no hay nada, es un concepto. Pero el concepto cambia todo. Sobre la pregunta de las megatérmicas y el problema. Bueno, eso es una cosa importante porque en la preocupación de tener en megatérmicas o otras también, C3 hace lo mismo, ¿no? De la estructura, pasar el punto, de tener macollos, de tener senescencia y todo, eso se pasa en C3 o C4. Muy bien, para explicar entonces el tema, ok, tomo esto. Lo que pasa con megatérmica y pasa con todo en verdad. Es el problema del punto de la altura de entrada, ¿está bien? En un crecimiento libre, ese es un ejemplo con Mombasa, pero todo se pasa igual, ¿no? Y son ensayos de Piracicaba, de Salk, del colega Sila. Sila hizo su doctorado con John Hodgson en Nueva Zelanda, es un tipo buenísimo. Ellos tienen el concepto de pastorear cuando las plantas llegan a 95% de interceptación luminosa. Y lo traducen esto en altura. La altura de pastoreo en Mombasa, según ellos, es 90 centímetros de altura, el punto de entrada, según ellos.
Muy bien, para explicar el tema de la composición, del crecimiento, del cambio de la producción en términos de composición morfológica, es que la idea de ellos también como punto de pastoreo es que hasta 95% de interceptación luminosa hay un crecimiento predominante de hojas, que ellos siempre dicen, bueno, eso es lo que los animales quieren, así que hace sentido. A partir del 95% de interceptación luminosa, hay crecimiento de cosas que los animales no quieren, ¿no? ¿Se dice colmos también? Perdón, tallos. Bueno, casi como portugués. Que es talos. Tallos y material senescente. Así que, bueno, hay una concepción, bueno, que hace sentido, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la formación exacta de tallos? Es cuando eso pasa del 95% o pasa de 90 centímetros de altura. Eso es una consecuencia de la calidad de la luz dentro de la pastura. Porque hay la calidad de la luz, no sé cuánto están habituados con esto, pero por supuesto hay tipos de luz, hay un cambio de la relación entre rojo y rojo distante, lejos. Bueno, la calidad de la luz a partir de acá es como si uno dijera para la planta, no puede crecer más hojas porque las hojas van a estar en sombra y tiene que poner tallos para crecer nuevas hojas en ambiente luminoso. Por eso cambia la producción morfológica. El problema que dijiste es cuando estamos acá. Cuando deberíamos pastorear y no pastoreamos, pasa. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno pregunta a los animales lo que quieren? Aunque haga sentido, cuanto más hojas es lo que los animales quieren, pero cuando uno pregunta eso a los animales, en esta zona de acá, cada vez tiene más hojas, pero es más difícil de cosechar. Cuando uno pregunta a los animales, este punto, según los animales, es 70 centímetros, no 90. ¿Ok? Así que, si uno tiene problema en el planeamiento de los potreros para llegar en el punto cierto, acá está en el límite. Si uno mira por 95%, está en el límite, se despasa muy rápido. Si uno está empleando los conceptos de Rotatino, está a 70. Si se hace un error, tiene entre 70 y 90 para corregir, para que no acontezca esto de los tallos y de los senescentes todo. Así que en teoría no es para tener una situación de estructura con tallos. ¿Ok? Y acá probablemente depende de cuánto lo utiliza, ¿no? De cuánto va a 45 centímetros, a 30, no sé. Pero en Rotatino, yo voy a presentar, es siempre 40% de disminución de la altura. Siempre así, ¿ok? Nosotros tenemos situaciones de Mombasa en donde el descanso, entre comillas, son 4 o 5 días. Porque crece 5 centímetros por día y vuelve muy rápido. Así que lo que imaginaste que se perdió, porque movimentó los animales a una nueva franja, vuelven muy rápido y bueno, la lámina ahí está todavía para hacer. Sí, decía que cuando fuimos a visitarte hace 2 años, yo te comenté que estaba tratando de hacer un rotatino en un Mombasa en verano, en el Chaco, y que los descansos, o sea, por una cuestión de la rotación, los descansos de cada parcela eran de 12 días. Y vos me dijiste que eso era muchísimo para un Mombasa en el verano. Y justamente yo tenía ese problema del remanente de los tallos con ese descanso descanso entre comillas, ¿verdad? Que estaba teniendo la pastura. Vos me dijiste
en verano para un Mombasa, para una planta, para una especie megatérmica, del crecimiento que tiene el Mombasa, 4 o 5 días máximo debería descansar. A partir de ahí ajustamos eso y ya nunca más tuvimos problemas de tallo. Bárbaro, bárbaro. Tal vez la pregunta tuya está más, porque pastizal va a cambiar un poco el tema, Sí. tal vez sigamos. Si puedo repreguntar un poco sobre esto, porque obviamente va dependiendo de las zonas y yo conozco este sistema ya hace un tiempo y la idea de este sistema es mantener la planta en estado vegetativo, ¿no? Básicamente. Lo que pasa en mi zona, por lo menos que es semiárida, es que si yo, digamos, como solo el primer tercio de la planta, cae una lluvia y se lignifica todo muy rápido, digamos, ¿no? Eso es lo que sucede. Lo otro que yo veo cuando voy al potrero, porque vos comentabas, digamos, que el primero come la parte superior, después come la del medio y después come la de abajo. Yo cuando voy al potrero en general lo que veo es que el animal defolia totalmente la planta más energética y por ahí ni siquiera toca la planta que tiene menos energía o que es menos nutritiva. O sea, yo creo que en ese sentido la vaca, digamos, como vimos en el video, selecciona, sabe lo que tiene que comer. Y entonces hay plantas que las defolia todas porque son más energéticas y hay plantas que por ahí son menos nutritivas, dependiendo del suelo o lo que sea, digamos, los microorganismos y demás, y no la toca. Entonces, eso de que, digamos, defolia pareja la planta, yo en el potrero, digamos, no lo veo. Entonces, esa es otra consulta, cómo hacemos, digamos, para que la vaca coma, digamos, solo el primer tercio, porque en observación, digamos, a campo, yo por lo menos no veo que sea así. Porque esa es una cuestión de densidad instantánea, de carga instantánea, ¿no? Si el animal tiene un espacio pequeño que sea para seleccionar, va a hacer selección. Sí. O si no tiene, no Bueno, tiene. así justamente esa foto es como yo suelo pastorear con cargas altas. Ese es un ejemplo que Sí, estoy y eso es PUA, digamos, pastoreo de alta densidad. no sé el nombre, pero el concepto. Sí, sí, sí. Me Está interesa el perfecto. concepto, Sí. ¿no? Eso es un tipo de concepto que comen todo, ¿no? Así que Sí. se puede elegir o no elegir, eso es una cuestión de carga instantánea Exacto. y todo eso. La pastura es una oferta de bocados, una oferta de cilindros. La definición hasta dónde va es una definición de carga y de tiempo de ocupación. Es sencillo. Pero lo que veo, eso es un momento de decir que lo que veo me parece un montón de gente diciendo es como si la selección fuera una cosa mala, que tiene que combatirse. Es un proceso natural. Si nosotros somos obligados a comer todo, eso no va a pasar bien para nosotros. Antes de la pregunta, tengo una foto, ahora estoy mirando la foto con esto. Siempre ilustro con esta foto. Si uno se obliga a comer todo, eso no va a hacer pasar bien. Y si la producción animal es una consecuencia de lo que comemos, se va a comer esto de acá, eso no va a pasar bien. No. Disculpa que te corte comer cosas que... Disculpa que te corte un minuto, porque tenés razón en eso que acabas de decir. O sea, siempre en esto del pastoreo hay que mirar un poco el animal y un poco el suelo y el entorno y demás. Y obviamente cuando el animal selecciona, gana mucho peso, porque selecciona las mejores partes, pero cuando, digamos, defolia selectivamente también en el suelo, digamos, perjudica un poco todo el tema de los microorganismos, porque tenemos plantas que se lignifican muy rápido y que también generan menos fotosíntesis, ¿no? Al tener obviamente menos tallo, más tallo y menos hoja, ¿no? Y a su vez te quería consultar sobre esto, sobre todo en C4, si ves algún tipo de relación, digamos, con el manejo con respecto a lo que es el enmalezamiento. Porque en mi zona, por ejemplo, si yo como muy suave, así, digamos, como un sistema así más selectivo, digamos,
se viene mucho el monte, se me vienen todas las especies nativas y el entorno quiere volver muy rápido, ¿no? Okay. Entonces ahí tenemos que invertir, digamos, en uno de los costos más importantes que tenemos los ganaderos en el Chaco, que es rolo cuchilla y limpieza constantemente cada 4 o 5 años. Okay. Entonces mi consulta es esa también, si hay alguna forma, digamos, de hacer este sistema sin tener que invertir cada 4 o 5 años en limpieza de pastura, ¿no? Okay. Bueno, vos responder a esto antes de entrar en los pastizales, porque cuando entra en pastizales todo, todo cambia, ¿está bien? Muy bien. La consulta yo creo que de Marco es si podemos hacer rotativo. Si se puede hacer rotativo en diferidos, más o menos, sería lo que preguntó Marco, ¿verdad? Porque él tiene un momento de que no hay crecimiento de la planta de casi 8 meses, más o menos, ponerle. Y ahí es que no se puede hacer rotatino porque necesitas el crecimiento de la planta constantemente para hacer el rotatino, y ahí lo que cambia el manejo, ¿verdad? Un resumen de rotatino, la estructura ideal de la planta para minimizar el tiempo. No importa si está en verano, no, pero sequía, está blanco, profesor. Y si está en diferido un montón de tiempo, ¿no? Eso estamos hablando no del concepto de pastoreo, sino de un sistema de producción donde tenemos opciones distintas dentro del sistema de producción. Y uno preguntó también, a ver, cuando empezamos a hacer rotatino, empezamos con una parte del predio, ¿no? Y otras partes siguen otros manejos a veces, ¿no? Diferimiento o zonas pulmones para, bueno, porque tiene que poner más animales de lo que debería, o una buena compra de animales, bueno, situaciones así, ¿no? Pueden existir y se puede utilizar, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que se pasó en 2001 en Río Grande. Porque ustedes escucharon en 2023, eso fue 2021. En 2023 ustedes escucharon que Porto Alegre tuvo una inundación enorme, un quilombo, ¿no? Pero en 2021 tuvimos la mayor sequía de los últimos 100 años. Así que es una variación enorme. Y esos son productores que la semana pasada estaban presentando rotatino, productores en el sur de Brasil, estaban diciendo que pasaron por una sequía de 3 años, y acá son los vecinos, los vecinos, y acá ellos que tenían pasto. Y cuando, eso para explicar lo de raíces, ¿ok? En 2021 visitamos un montón de haciendas, de predios, y ellos en verdad no estaban, no es un milagro, pero ellos no estaban sintiendo tanto la sequía como los otros, ¿no? Eso no hizo preguntar, ¿qué pasa? ¿Será que se pasa algo distinto con rotatino cuando nosotros empezamos a no hacer cansar los pastos? Y la hipótesis fue, bueno, si la parte aérea es un pastoreo liviano, el pasto no cansa, está siempre creciendo en la parte aérea. En términos ecofisiológicos, hay en términos de meristemas, siempre que hay un crecimiento de una hoja, hay un crecimiento de una raíz correspondiente. Y si nosotros medimos más crecimiento de parte aérea, tal vez estamos hablando de algo que también tiene más crecimiento de parte de raíces. Y nos ponemos esta pregunta, si esto que se pasaba en la plática se tenía base o no. ¿Y qué es que nosotros hicimos? Fuimos testear esto en Rondonópolis, en Cerrado, en Mato Grosso, porque en Rondonópolis nosotros sabemos que la sequía todos los años empieza en mayo y se va hasta octubre. Era cierto que va a tener. Bueno, entonces vamos a testear esto allá. Hablo primero de
lo de raíces y después de las malezas. Y lo que hicimos es una cosa un poco distinta, que no es solamente medir, abrir un buraco, bueno, y mirar las raíces o hacer una medición de biomasa de raíces instantánea. Nosotros medimos la tasa de crecimiento de las raíces, mes a mes, como se hace con la parte aérea, que es muy, muy fácil, pero no con la parte de las raíces. Bueno, esa es una de las muestras, ¿no? Esos son datos de 2 años con megatérmicas, con braquiaria marandú, ¿ok? Eso es la diferencia de la producción anual de forraje. Acá es un buen manejo, porque la entrada es 40 centímetros, es lo mismo, la misma entrada, no es una entrada con pasto más alto. La única cosa es, acá es rotatino, porque 40% de reducción, que todavía no expliqué por qué, pero voy a explicar. Y acá una buena utilización. Salida con 15 centímetros, ¿ok? La diferencia de producción de la parte aérea es de 55%. Miren lo que pasa en la transición de las lluvias hasta la sequía. Más producción, por supuesto, en el periodo de las lluvias, en la transición de lluvia a sequía y en plena sequía, la producción aérea. Una vez más, bueno, menos producción, pero sigue un poquito de producción. Es lo que pasa abajo del suelo, ¿ok? La producción total, y acá son números de 0 a 20 centímetros, ¿ok? Y la tasa de crecimiento. Así que podemos comprobar que las mismas tasas más altas de arriba se pasa abajo. Eso se hace más raíces y son más profundas, ¿ok? Así que esos son datos muy recientes. Estos no están todavía publicados en papers, pero vamos a someter hasta el fin del año. El paper está pronto, pero no está sometido. Está listo, pero no está sometido. Así que si la planta no se cansa arriba, no se cansa abajo. Y toda vez que hay una interrupción de una desfoliación muy fuerte, muy intensa de la parte aérea, hay una interrupción de crecimiento radicular. Y hay una interrupción de absorción de nutrientes incluso. La idea, pues no es una idea, el animal dije que quiere esto. Cuando nosotros trabajamos en marandú, 40-24, muy bien. Si aplicamos esto, la planta no para de crecer arriba y abajo. Y por las malezas ahora, se no para de crecer arriba, la cobertura del suelo es mucho mayor. Así que hay menos espacio para las malezas, en verdad. ¿Y para nuevas generaciones de plantas? Para todos, para todos. Así que tiene que partir de una buena implantación de la pastura, a partir de esto. A partir de esto se logra tener un buen manejo. A partir de eso, bueno, va a tener mucho menos problemas. No va a haber necesidad de resemeadura de la propia planta porque está todo bien cubierto. Así que el control es por ahí, ¿no? Esto tenemos en pastoreo rotativo y en pastoreo continuo entre soja en el cerrado, con datos de suelos que después voy a presentar, datos sobre la parte física, química y biológica del suelo. Yo tenía una... Dale, José. Volviendo al tema de selección, que habló en un momento dado cuando Marco comentó, ¿no? Yo creo que su concepto, lo que dijo que él tenía observado en el campo, es que el animal selecciona por calidad de pasto. Encuentra un pasto verde, lindo, lo liquida y el de al lado lo deja y después recién por toma el calidad siguiente, de ¿no? pasto. Yo diría distinto. Por calidad, por unidad de tiempo de cosecha.
Ahí era mi consulta, ¿no? Sí, porque había dicho que el tema del comportamiento animal primitivo era de minimizar el tiempo de consumo. Entonces, el primer criterio de selección es realmente minimizar el tiempo y no una cuestión de calidad. No mide la calidad del pasto, sino el bocado de mayor volumen. ¿Es así? Ok. Ahora, contesto primero. A ver. No es tan sencillo. A ver, voy a presentar una dieta complicada de un animal. Bueno, acá explico ahora lo complicado. Es pastizal ahora. Pastizal todo es complicado. Muy bien. Usted sabe muy bien. Y la primera pregunta en un pastizal, ¿qué es forraje? Y bueno, acá está los principios de estudio que nosotros tenemos y logramos a identificar, a presentar cómo el animal hace su dieta, ¿ok? Porque en los estudios, en pasturas, los estudios de investigación, es muy raro tener los datos de consumo, muy raro, porque es muy complicado. Y muy raro tener los datos de consumo promedio del día, muy complicado. Acá lo que voy a presentar es el consumo al nivel del segundo de cada bocado, y no el promedio. Para esto, muy rápido, una metodología, nosotros identificamos los tipos de bocados en cada tipo de planta. Es que lo que nosotros definimos como bocados funcionales. Hay los tipos, las plantas funcionales y hay los bocados funcionales, que tienen distintas funciones en la dieta del animal. Así como si fuera el arroz, el poroto, la carne, el postre. Muy bien. ¿Cómo hacemos? Después de más o menos 3 meses de habituación con los animales, un estudiante muy paciencioso que pasa todo el día mirando, controlando bocado a bocado. Y el animal, bueno, es un compañero para el animal. Y acá es cómo es la construcción de una ingestión que empieza cerca de las 6 horas de la mañana. Acá son dos comidas, de 6 a las 8 y algo, una interrupción y una segunda comida. Y acá son las variaciones de bocado, de postre y arroz. Postre y arroz. Cuando él tiene una reacción a cada tamaño de bocado, principio de metabolismo ruminal, que van, bueno, está comiendo muy pan, bueno, necesito comer algo más energético. Esos son los cambios de tamaño de bocado. El animal es impresionante, ¿no? Él sabe cada tipo de planta que tiene y sabe el momento de hacerlo. Lo más impresionante es que, bueno, hay cambios muy fuertes de lo que come la masa de bocado y todo, pero el ritmo de ingestión es constante. Eso es impresionante. Para mí, ese pastizal con 32 especies por metro cuadrado. Matas, entramatas, muy complejo, pero comen en un ritmo que saben, bueno, eso me va a llenar. Acá es una asignación de forraje alta, el animal puede elegir y tiene lo que elegir, y se va en búsqueda de la ingestión diaria, de los nutrientes diarios en un ritmo constante. Hacen pausas. Cuanto más pequeña o más larga las pausas
quiere decir si está alienado o no. Si no está alienando, no hace pausa. O las pausas son muy chicas. Y el ritmo es más bajo. Tiene menos comidas por día, el ritmo más bajo, y bueno, intenta comer hasta a la noche, casi no pastorea. Pastorea muy poco. Así que la pregunta es, hay una variación, el animal sabe, pero acá no es solamente una variación de estructura, sino también de contenido, que los animales saben. Y hay momentos, acá por ejemplo, es un momento que los animales están pastoreando, en portugués sería grama boiadeira, es una alercia. ¿Sabe que está sobre agua? Es muy rica, muy rica, pero poca masa. Acá es un pastoreo sobre esto. Y después, pan, arroz. ¿Ok? Tengo una consulta. Cuando la pastura se nos pasa, o sea, vamos al metro, ¿verdad? Normalmente hay dos situaciones. Hay una en época de poca lluvia, ya sea porque, no se pudo, por cuestión económica o a motivo no se pudo tener la cantidad de animales necesaria. O en época de lluvia normalmente es porque nos gana todo el gato, ¿verdad? Viene con una velocidad muy fuerte. Pasó en este periodo de lluvias continuas en donde no se podía acceder, no se podía conseguir animales o lo que fuese, ¿verdad? Y tenemos una pastura arriba del metro, ¿verdad? Pero en todo el perímetro, ¿verdad? En todo el área, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice desde el punto de vista un poco de la ciencia? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación de cómo volvemos a un punto de control? Ok, la primera recomendación, no dejar acontecer. ¿No? Por esto comenzar, si tiene 100% todo en rotatino, así, bueno, está al límite, ¿no? Tal vez tener una parte, empezar, yo tengo ejemplos de gente que empezaron con 10%, con 20%, una parte, para justamente no hacer eso. Eso se pasa no importa que el tipo de sistema de pastoreo que está utilizando, ¿no? Así que bueno, para acostumbrar y para eso no acontecer, empieza de poquito a poquito, ¿no? Pero si está en esa situación, bueno, pasó, no hay, ¿qué hace? Bueno, rozadas, animales adultos que pueden bajar esto, pero solución, ese es un problema del sistema. El problema que entonces no dejar acontecer. Si tiene que bajar todo, empezar de nuevo, se puede hacer, pero es costoso. Profesor, yo tengo una consulta, justamente va de la mano con lo que recién dijeron, ¿verdad? Si una persona, supongamos que solamente tiene una pastura diferida, y eso es lo que tiene en el momento, se le pasó, no pudo manejar bien el pasto, ¿verdad? ¿Cuál sería su recomendación en ese momento a campo? ¿Sería, no sé, pasar alguna rotativa, rozadeira, o voy a reformular la pregunta? ¿Cuál sería su recomendación para una persona que tiene solamente diferido o está en un momento de invierno donde tiene pasturas así de muy baja calidad? ¿Cuál sería la recomendación a campo para corregir eso en el momento, ¿verdad? No sé si es una buena forma de responder, pero siempre intento, en la forma de pensar, siempre intento de no utilizar maquinario. Así que se puede evitarse, se evita. Bueno, hay categorías que pueden bajar, hay situaciones. ¿Qué puede hacer? Antes, bueno, al límite, bueno, entra con maquinario, pero eso se debe evitar, ¿no? En un campo diferido es distinto, bueno, porque estamos hablando del sistema, no es un buen manejo o mal manejo, es un sistema, es un estoque de comida. Así que bueno, eviten utilizar maquinaria. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso. Pasa mucho en el Chaco, en la zona donde yo estoy, que cuando se viene el pasto, se viene todo
muy rápido por el tipo de planta y se lignifica todo muy, muy rápido, ¿no? Pero más allá de eso, lo que te quería consultar sobre esta gráfica, que está buenísima porque básicamente lo que vos venís diciendo, lo que indica ahí, digamos, es que cuando el animal selecciona, se nutre más rápido y entonces por ahí, digamos, suple su requerimiento más rápido porque está consumiendo las mejores partes o las partes más nutritivas. Ahora, mi consulta es porque vos siempre hablás de maximizar el tiempo, ¿no? De cosecha. Minimizar el tiempo. Sí, o sea, de ir más rápido, digamos, o un bocado más rápido, ¿no? Ahora, cuando hacemos un sistema de este estilo que no deja de ser selectivo, digamos, que es selectivo, el animal cuando entra a una parcela, digamos, lo primero que hace es recorrer toda la parcela para ver qué es lo que hay, ¿no? Eso es el comportamiento, digamos, individual de los animales. O sea, si tiene 100 hectáreas para comer, primero va a recorrer todo y después va a empezar a comer. Y a su vez, como veíamos en el video, digamos, el animal está dando un paso y comiendo, dando un paso, comiendo. O sea que, en realidad, o sea, gasta mucho tiempo, mucha energía caminando, ¿no? También. Entonces, mi consulta es, ¿qué tipo de carga instantánea recomendás para este sistema? Si tenés algún dato de unidades ganaderas por hectárea, como para que el animal, digamos, coma, pero no camine tanto, ¿no? Estaba mirando en esta presentación, para finalizar, tengo dónde están comiendo, ¿no? En los ritmos de cada movimiento de gestión, ¿no? Así que bueno, están cambiando todo y acá es el momento de la alergia, creo. Ahí está. ¿Está bien? Y, ok, así lo hace. Ese es un tema de los animales. Los animales no deben seleccionar. No es lo que les dice, pero los animales no deben seleccionar y los animales no deben caminar. Ese es un paradigma complicado también. El sistema lechero es mucho más. Es un poco como ¿por qué los animales por qué las plantas tienen que cansar? ¿O por qué los animales no deben caminar? Hay un gasto energético. Okay. ¿Cuánto? Ok. Sí, la pregunta es ¿cuánto camina más? ¿Cuánto camina más? ¿Y cuánto eso significa en términos de energía, en verdad? Esto es una otra sobrevalorización que tenemos. En sistemas muy de inclinación muy alta, el animal que camina mucho más, cuando mira al final, puede mirar esto en los libros de requerimiento energético, eso es 20%, 25%. Creo que hablamos demasiado de esto. Eso es una cuestión, lo presenté el lunes también, creo. En el tema de integración. En el tema de integración, nosotros contamos la caminada de los animales. Pero tenemos siempre que hacer distinciones entre ambientes complejos, en donde el animal, bueno, como el pastizal con 30 y tantas especies por metro cuadrado y pasturas monoespecíficas. Bueno. En el ejemplo de pastura monoespecífica, acá están los números de pasos que los animales dan, ¿no? Muy bien, cuando hay restricciones de tiempo, eso es una consecuencia, ¿no? 10 centímetros, el rotatino es 20 centímetros. Es un pastoreo continuo de una pastura entre soja. Y acá 10 centímetros son potreros con 5 animales por hectárea. 5 animales jóvenes. Una carga de 1.400, 1.500 kilos de peso vivo por hectárea. Y acá, en el otro extremo, es un animal por hectárea. 250, 300 kilos de carga. Muy bien. Cuando tenemos los bocados son chicos, los animales intentan de compensar esto,
Primero, caminando más rápido para encontrar más veces el pasto y por más tiempo. Por más tiempo. En un pastizal, a cada 1 centímetro abajo de la altura óptima, el animal incrementa 66 minutos de pastoreo. Para cada 1 centímetro a menos. Así que esto se pasa a partir de una restricción. Los animales caminan más y por más tiempo. Y eso es una imagen de la compactación superficial del suelo. Por cuenta de esto, la concentración de animales, pasto que no es suficiente, animales que caminan más y por más tiempo. Si tiene la altura óptima, estos de acá caminan distinto, pero tienen la misma ganancia de peso. Acá los promedios, este ensayo tiene ahora 25 años. 25 años que hacemos esto. Y el promedio de ganancia de animales, eso es una pastura entre soja, en una pastura de avena, una mezcla de avena con ryegrass. En esta mezcla, el promedio nosotros publicamos de 6 años, esto es más o menos 800 gramos por día. A partir de acá, 1,50 kg gramos por día, aunque caminan de forma distinta. El costo energético es muy bajo en esta escala. ¿Qué pasa en pastizal? En pastizal es todo más complejo, por supuesto. El animal tiene el desafío de monitorear qué pasa con las plantas, que cambian todo el tiempo. Aunque sea un pasto monoespecífico, también se cambia a lo largo del día. Por esto explico, hay cosas muy interesantes si uno mira la ecología del pastoreo. Por ejemplo, cuando uno cambia, en teoría, estamos en un pastoreo rotativo con cambios diarios de franja. Si uno cambia todos los días por la mañana, es diferente si uno cambia todos los días a la tarde. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué los animales pastorean? Prefieren pastorear, todos los animales, todos los herbívoros, siempre pastorean preferencialmente al fin de la tarde, inicio de el principio de la noche. Porque todos aprendieron en su coevolución que es el momento mejor de la planta, el mismo volumen, los mismos centímetros de pasto, tienen menos agua y más nitrógeno, más carbohidratos no estructurales, hay todo esto, ¿no? Así que en pasturas monoespecíficas, los animales están pastoreando siempre, en preferencia, fines de la tarde y un poco en principio de la mañana. Muy bien. Pero eso cambia a lo largo del día. En una pastura, en un pastizal, eso cambia no solamente de mañana para tarde, pero cambia todo el día, porque la concentración de cada especie cambia. ¿Cómo los animales, cómo ellos hacen para vivir en un ambiente que cambia todo el día? Y ahí llegamos a la cuestión. Es como ellos conocen el arroz, una vez más, el poroto, el pan, y todo. Mantienen esta dieta, pero a cada día hacen muestreos distintos para mirar cómo se está cambiando, porque hay plantas que son tóxicas. La toxicidad a veces
es una toxicidad de primavera, pero no es en otoño. Así que tienen un menú fijo y muestran y esperan las consecuencias. Si la consecuencia es buena, bueno, está dentro del menú. Si la consecuencia no es buena, no. Y a veces tienen consecuencias que no logran aprender. Se mueren a veces. Y por esto los animales van siempre a hacer cosas que no están, los herbívoros, porque el tema de la maximización de energía por unidad de tiempo, o el inverso, la minimización de tiempo, no es solamente de herbívoros, es para todo. Hay una teoría por detrás de eso. Hay un libro que se llama Foraging Theory, que es muy espectacular para esto. Empezó con abellas. Abejas. Bueno, empezó con esto, ¿sí? Después carnívoros, herbívoros, todos tienen esto. Pero para un carnívoro hay pocas variaciones en la presa. Pero un herbívoro, en donde la presa, las plantas cambian todo el tiempo. Por esto va a mirar a veces cosas que no es la maximización, pero es el muestreo del ambiente para intentar siempre de optimizar el tiempo. Así que se pasa en pastizar cosas que son siempre complicadas. O aunque sea en pasturas monoespecíficas, si los animales son animales muy jóvenes, por ejemplo, ternero destetato que empieza eso, también no sabe lo que hacer en verdad. Y bueno, van a pasar un par de días recorriendo las cercas y comiendo poco, y con churrillo y todo, hasta saber lo que está pasando con su ambiente. Bueno, sí, como quieran. Yo estoy disponible todo el día. Profesor, sí. Tenemos varios casos de repente de productores que están migrando su sistema rotativo tradicional de alta intensidad, baja frecuencia, y tratando de querer ir a un sistema que favorezca más justamente el desempeño animal y mejore la estructura, como es el caso del rotatino. En ese sentido, ya están todas las parcelas hechas, ya está, se hizo, ¿verdad? Que el tamaño de la parcela sea muy chica, ¿eso puede ir realmente en contra del rotatino o es solamente ajustar periodos de altura y salida? ¿O usted preferiría levantar algunos alambrados y hacer un poco más grandes las parcelas? No sé si necesita levantar los alambrados, pero abrir las porteras. Abrir las porteras. Porque la estructura ahí está, bueno, no va. Hay casos que la gente después de un tiempo la saca, la estructura. Pero, una vez más, no tiene que hacer esto solo tiene que tener una superficie de pastoreo más grande por día. Tiene que abrir más área, solo esto. ¿Podría ser los corralones centrales dejar abierto ambas Es una cuestión estructural, pero lo que normalmente vemos que se pasa es, y esto es un ejemplo de esto, a ver si está acá. Es un ejemplo. La idea, profesor, pero ¿usted tendría por lo menos algún mínimo de hectáreas así donde usted diría, no, a partir de esto me parece bueno, o hasta tantas, no? No pasa por el piquete, no pasa por la cantidad de... No. En verdad, la única cosa es cuando baja cabeza tiene que tener X centímetros de salir con tanto. Es sencillo. Todo lo otro es una estructura, son herramientas de cómo hacerlo. Cada finca es una historia, cada estructura de partida es una historia. No tengo una fórmula, ¿no? No tengo una fórmula. Pero si tuviese que hacer algo de cero. ¿Algo de? Algo de cero, algo nuevo. ¿Qué tamaño sería más o menos ideal? Con respecto a la distancia del agua, que yo sería importante también, pero... Es siempre un tema.
ese es siempre un tema. No sé cómo contestar esto. Hay números de ensayos que no son de rotatino, pero que dirigen la distancia de aguadas y cosas así, pero que son a escala de kilómetros. Siempre cerca de la aguada va a tener una presión de pastoreo más alta, más lejos, bueno, eso sí. No sé un tamaño ideal. La experiencia práctica mía, lo más grande de potreros en pastoreo continuo era de 400 hectáreas. Esa es mi experiencia. No debe esperar algo homogéneo. Pero no tengo una fórmula de tamaño o de distancia. Lo importante, si tiene la posibilidad, es, porque siempre donde tiene atractividad es donde se pastorea más. Tiene que criar atractividad lejos donde se pastorea menos. Y si no logra hacerlo, bueno, una posibilidad, una división, un pastoreo, ¿no? Peones que van a caballo y bueno, ponen los animales a comer donde no están comiendo. Pero una vez más, no tengo una fórmula. Mi pregunta, profesor, justamente habló al comienzo de que el concepto de rotatino se puede aplicar tanto en pastoreo continuo como rotativo, ¿verdad? Yo estoy en una zona del país que pastizales naturales, ¿verdad? Donde hacemos ganadería de cría. Y creo que la mayoría de los sistemas son de pastoreo continuo, ¿verdad? De vacas en pastoreo continuo. Y me gustaría que se explaye un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo se aplica ese concepto en sistemas que gran parte del país es el que está haciendo, ¿verdad? Ok. Aprovecho la pregunta para explicar cómo nosotros preguntamos a los animales lo que quieren, ¿ok? Y a partir de esto lo aplico en continuo, en pastoreo continuo. Muy bien. Bueno, si el proceso es el bocado, tengo que monitorear el bocado. Hay la metodología visual, como lo presenté en pastizales, hay equipamientos, dispositivos, ¿no? Que nosotros controlamos esto, bueno, que depende hicimos con distintos tipos de animales, pastizales, pasturas, de verano, de invierno, todo. Muy bien. Lo que hacemos es presentar distintos tipos, distintas estructuras. Eso es el ensayo con Chieftain 85 que hicimos, ¿no? Pasto con 5, 10, 15, 20, 25. Bueno, presentamos los animales y medimos todo lo que hace. Y acá hay dos variables que presentamos, pero tenemos un montón de otras, que es lo contenido de masa en cada cuchara del bocado, y una consecuencia de la profundidad de la área, tiene una masa. Y lo que asumimos los animales quieren es la cantidad por unidad de tiempo, más por menos tiempo, ¿no es cierto? Y la respuesta es así, siempre, así, siempre. ¿Cómo interpretamos lo que quieren? Interpretamos lo que quieren en donde el pasto produce los bocados más grandes por unidad de tiempo. ¿Está bien? Así que pregunto, ¿querés un pasto con 5 o con 10? No, 20. 20, bárbaro. Así definimos que los animales quieren 20 centímetros. Y centímetros abajo, centímetros arriba, no son los mejores. Hay un punto en cada paso. Y bueno, de acá sacamos la primera pregunta, que es cuando el animal baja la cabeza para pastorear, ¿cómo debería ser? Debería ser 20 centímetros. Si lo aplicamos en continuo,
Eso quiere decir que tenemos que tener una pastura en donde cada vez que baja la cabeza debería encontrar 20 centímetros. ¿Cómo hacemos esto? La pastura no debería tener ninguna parte del potrero con más de 20 centímetros, en teoría, porque no es lo mejor. Pero no pastorea todo a lo largo del día, pastorea una porción, una fracción de la pastura. En general, si uno encuentra un sitio con 20 centímetros, lo pastorea, y cuando lo pastorea, puedo presentar esto, pero se pastorea solamente, no es obligado a comer todo, pastorea solamente 50% de la altura. Y esto va a ser una superficie que va a tener 10 después de pastoreada. En teoría, con pastoreo continuo debería ser sitios de 20 y 10, 20 y 10, 20 y 10. 10 donde fue recién pastoreado, 20 centímetros donde va a pastorear, es un promedio de 15 centímetros. Si uno mide la altura de este potrero de Tifton, debería estar en un promedio de 15 centímetros. Probablemente hay sitios de 20 centímetros a disposición para el animal. Y ahora voy a hablar de una cosa que no estamos en esto ahora. ¿Por qué digo que estamos en esto? Porque parece que la gente se decidió de abandonar el continuo, como si el continuo fuera una cosa de edad media, medieval. Nadie trabaja más en pastoreo continuo, pero el pastoreo continuo es la realidad de un montón de gente todavía. Y una vez más, insisto, se puede trabajar mejor en pastoreo continuo. En el concepto de rotatino, el trabajar mejor quiere decir ofrecer zonas óptimas siempre a los animales. Claro que si uno hace esto en rotativo es mucho más simple, mucho más simple. En verdad el rotatino es una simplificación del manejo. Estamos en esto porque nosotros, ahora lo que voy a decir, no tengo números, todavía no publicamos nada, pero estamos en esto. Estudiar mejor todo lo que es continuo. En los ensayos, 90% de los ensayos en rotaciones con agricultura son en pastoreo continuo. Y el pastoreo continuo en rotaciones de agricultura son aún más importantes porque el manejo no solamente impacta la pastura, pero también el cultivo en sucesión. Por eso es tan importante. Bueno, para decir que tenemos 3 evidencias, pero no fue testeado directamente, así que por eso no puedo afirmar. Tenemos 3 evidencias de que cuando estas zonas son 30% de la superficie, está en buen manejo. 30% con 20 centímetros de altura en este ejemplo. Esto estamos, ahora tenemos un proyecto en donde en principio vamos a testear esto. Es decir, imagínate en un potrero en donde teóricamente tengo el control de las superficies de cada altura. En teoría, en donde está recién pastoreado tiene 10, donde está pastoreando 20, y entre ellos tiene días de 12 centímetros, 14, 16, 18, que están en distintos tiempos de descanso, entre comillas. Lo que queremos es, para un mismo promedio de 15 centímetros, tener superficies de 20, de 18, de 16, de 14, 12, 10, distintas superficies para un mismo promedio. No sé si me acompañan. Se puede tener el mismo 15 centímetros de promedio con distintas proporciones de 20, de 12, de 18.
para ser más específico. Imagínate tener una pastura en teoría de 10 centímetros, en donde todo es 10 centímetros, todos los cuadrados son 10 centímetros, todo es 10 centímetros, promedio es 10 centímetros. O mitad es 12,5, la otra mitad es 7,5, mismo promedio. O mitad es 15 centímetros, mitad es 5 centímetros, todo es mismo promedio. Pero si uno mide, y eso, hay un ensayo que midió esto, se mide la producción animal, es distinta para un mismo promedio. El animal utiliza el promedio de una forma diferente. Entonces parece que eso es una hipótesis y vamos a testear. Pero las evidencias, yo utilizaría esto por en cuanto a un buen pastoreo continuo, utilizando este concepto, el promedio es 15 centímetros, por el ejemplo de Tifton, con 30% por lo menos de la superficie con la altura óptima. Y así va a trabajar en top de continuo. Muy clara la explicación acá. ¿Cómo llegar a eso en un pastoreo continuo, siendo que las herramientas para ajuste de carga en pastoreo continuo que tenemos son seguir un poco la curva forrajera y ubicarnos en el lugar donde no vamos a tener déficit, ¿verdad? En un pastoreo continuo ajustás en tu menor expresión o producción forrajera y sabes que vas a perder. ¿Cómo hacer eso en la práctica? Quitando y metiendo animales. A usted debe decir, porque claro, ese es el concepto. Claro. Se están, por ejemplo, estamos hablando de un sistema, ¿no? En un sistema, una vez más, ¿dónde están los pulmones? ¿Dónde están o dónde va? Ok, aunque sea no hay pulmones, pero es todo Tifton, pero hay potreros que voy a manejar, bueno, no importa. Que van a ser potreros, bueno, que van a manejar, no importa. Si yo estoy en un Tifton, pero es un sistema lechero, tengo el ensilaje, tengo la suplementación, así que las herramientas dependen de cada potrero. Eso no cambia el concepto, eso es importante, lo aplican como quieren. No tienen que aplicar, no tienen que imaginar que 100% de la superficie del predio está así, ¿no? Pero, bueno, logro hacerlo en 20% del predio. Voy a hacerlo con cuáles son las categorías, las top que necesitan de este tipo de... son las novillas, las vaquillonas, no sé. Bueno, empezó así. En los otros potreros o las otras categorías, bueno, hasta aprender, vamos a sufrir un poco más.